tipos de representaciones adoptados por estudiantes de secundaria ante un problema de variación cuadrática. Una mirada a la argumentación. La variación cuadrática como objeto de estudio. Actualmente, a nivel curricular, la variación cuadrática se ha estudiado centrando lo que es la aplicación o su enseñanza en la aplicación de técnicas de factorización o en la identificación de coeficientes con el objetivo de aplicar la fórmula cuadrática. En algunas ocasiones los estudiantes calculan el determinante y actúan de acuerdo a lo que se les está pidiendo en determinado momento. Sin embargo, la variación cuadrática tiene un uso potencial y de hecho atraviesa varias áreas del saber, como lo es la matemática y la física, y vemos que su estudio se puede dar desde la función cuadrática, desde ecuaciones cuadráticas, se puede trabajar desde la física en lo que es la proyección horizontal, al igual que en el tiro parabólico, o mediante sucesiones cuadráticas. Entonces consideramos de que esa división que se ha hecho en dejar que una parte sea estudiada por las matemáticas y otra por la física ha hecho que se pierda la riqueza de lo que es la variación cuadrática como un objeto de estudio. Debería proponerse una enseñanza más integrada de lo que es la variación cuadrática, que el estudiante pueda moverse entre todas ellas y pueda verlo como una sola, como un solo objeto de estudio, y no como una partecita en matemáticas, una partecita en química, otra partecita en física. Coincidimos con lo reportado con el profesor Goizueta en su tesis doctoral, en la que los estudiantes tienen dificultades para argumentar sus producciones. Muchos de ellos se les dificulta o al menos entran en conflicto al momento de tratar de justificar por qué razón hicieron determinado procedimiento. Y notamos que ellos hacen un uso mecánico de algoritmos donde no comprenden en muchas ocasiones por qué lo están usando o por qué es ese algoritmo el que les resuelve el problema que están trabajando. Además, encontramos también por lo reportado por Castellaro y Peralta que los estudiantes evaden el conflicto cognitivo en la medida que ellos se adhieren a las explicaciones que dan otros de sus compañeros y con eso evitan ser señalados por otros. Ellos simplemente, y si hay un estudiante que está catalogado como un estudiante que rinde bastante, ellos simplemente asumen la postura de ese estudiante y están de acuerdo con lo que él dice, independiente de que la respuesta esté buena o esté mala. Entonces es una manera de evadir el conflicto cognitivo. Encontramos que hay una memorización excesiva de contenidos. Los estudiantes memorizan, pero mientras se les está evaluando. Una vez que han superado la evaluación, la prueba que se les impone, los estudiantes olvidan dicho conocimiento y empiezan a avanzar con el siguiente. Es usual que un estudiante 2 semanas después de haber sido evaluado recuerde poco de lo que se hizo con el contenido anterior. Hay una falta de comprensión de la actividad matemática y eso se observa en el uso mecánico de los algoritmos, donde ellos en algunas ocasiones aplican un algoritmo, pero que no les resuelve la tarea o que no saben por qué lo están aplicando. Algunas causas de esta problemática. Vamos a situarnos inicialmente en aquellas condiciones y restricciones que impiden, que imponen una cadena de instituciones en las que el profesor y el estudiante son los últimos eslabones. Los profesores en Colombia y sé que en muchos países latinoamericanos deben seguir un currículo que en muchas ocasiones es impuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Colombia se siguen o se construyen los proyectos educativos institucionales en los cuales se encuentran los planes de aula que son los que deben desarrollar los profesores, una serie de temáticas que ellos deben abordar con los estudiantes. Entonces muchos profesores se esfuerzan por tratar de cumplir con dichos conocimientos para que no tengan de pronto alguna dificultad con los directivos de la institución, simplemente se dedican a cumplir con la enseñanza de ellos. Pero esa restricción a la que ellos están sometidos ha hecho que se institucionalice en muchas partes del departamento del Chocó el modelo monumentalista, en el cual a los estudiantes se les deja por fuera de la construcción de la obra matemática, se les presenta unas matemáticas ya acabadas en las que el estudiante lo único que debe hacer es
aprenderse esos contenidos y reproducirlos mediante una evaluación que en muchas ocasiones es escrita. Entonces, el estar por fuera de esa construcción matemática ha hecho que los estudiantes no encuentren como el valor y la riqueza de los contenidos matemáticos que se les enseña, y eso a su vez se enlaza con la visión de competencia que viene del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en la cual la sitúan como un saber hacer. Esta visión de competencia como un saber hacer permite o favorece que los estudiantes aprendan a aplicar un algoritmo, porque el saber hacer no va más allá de la aplicación de una técnica para resolver un problema. En algunas ocasiones se complementa esta visión cuando se piensa en un saber ser, pero sigue siendo una acción que está limitada a la aplicación de un algoritmo. Hay una propuesta más amplia, propuesta por el profesor Tardif, de visión de competencia como un saber actuar complejo, que se apoya en la movilización eficaz de recursos de tipo interno y externos ante una situación. Esa aplicación eficaz permite que el estudiante se mueva entre distintos registros, en este caso en particular registros semióticos, para poder resolver de manera satisfactoria la tarea que se le ha propuesto. Y no tanto un saber hacer, que en nuestro caso sería, no importa cómo desarrolla la tarea, lo importante es que la haga. No queremos que lo haga de manera eficaz y que él tenga al menos un pensamiento crítico que le permita determinar cuál es el mejor camino para resolver la tarea. Por eso nos movemos hacia un saber actuar más que un saber hacer. Hay otra consecuencia y es la cadena de transposiciones didácticas que se van dando del concepto matemático, que de cierto modo también son impuestas y que terminan constituyéndose en los proyectos educativos institucionales. Y finalmente, pues el contrato didáctico, que se centra en la memorización de contenidos y que no ha permitido que los estudiantes aprendan matemáticas más allá de la memorización de los mismos. Para nosotros es un proceso central en el aprendizaje de las matemáticas. Revisando algunas posturas, encontramos que algunos estudios se han centrado en la cognición que desarrolla el estudiante al momento de interactuar con otros. Algunos estudios han tratado de acercar a los estudiantes a la prueba y otros han mencionado que hay una ruptura cognitiva entre lo que es argumentación y prueba. Sin embargo, encontramos que desde estas diversas posturas de argumentación hay algo que tienen en común y es el tema de considerarla como una práctica social. Y muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, se han basado en considerar la interacción como un punto muy importante al momento de desarrollar la argumentación. Esa interacción constituye intercambios verbales entre estudiantes, entre pares o entre estudiantes y profesores. Sin embargo, creemos que más que una interacción debe haber una interactividad desde la propuesta de César Coll, en la que se articulan las acciones del profesor y el estudiante en torno a un objeto de conocimiento. Creemos que la argumentación debería moverse no tanto en la interacción, sino en la interactividad, dado que esa mediación del profesor debe permitirle al estudiante que mejore la argumentación en matemáticas. En nuestro caso en particular, situamos nuestro trabajo en la parte cognitiva de la argumentación. Trabajado mediante un estudio de casos de corte cualitativo con un enfoque empírico experimental. Trabajamos con 14 estudiantes de secundaria que están entre los 14 y 17 años y con un problema para discutir sobre su solución. Primero trabajamos en la comprensión del problema, fue lo primero que hicimos. Entonces, el problema, que es muy conocido, consistía en encontrar dos números enteros positivos cuya suma sea 30 y cuyo producto sea el máximo posible. En la primera fase, trabajamos en la comprensión de la tarea, que los estudiantes entendieran qué tenían que hacer. Entonces nos encontramos con cosas como esta. 31 fue lo primero que pregunté a un estudiante, es decir, que si se podía utilizar esos dos números. Otro estudiante nos dice que si podría ser 30 y 30, aún faltaba que se explicitara o al menos que se lograra entender la postura del problema.
Otro estudiante dice que el producto debe dar 30 o si solo la suma. Aún no se ha hecho la comprensión como tal. Y otro nos dice que cómo se sabe cuál es el mayor producto. Entonces, esa pregunta no se respondió. Entonces, se les dejó que trabajaran por 20 minutos. Algunos estudiantes se hicieron en parejas, otros trabajaron de manera individual, pero tuvieron 20 minutos para pensar cómo resolvían ese problema. No tenían acceso a tecnología, entonces no podían investigar de pronto en Google cuál era la solución del problema. En una tercera fase, empezamos a discutir sus propuestas. Entonces, se preguntó qué números cumplen con esa característica. Entonces, una estudiante nos dijo que yo sé que es 15 y 15, pero no sé explicar por qué. Y tratamos de guiarla, pero la estudiante no lograba decirnos cómo logró conseguir esos dos números. Ella decía, son esos dos, pero no sé por qué. Entonces notamos que hay problemas para argumentar. Dijimos, hay que empezar a mediar con ellos. Otra estudiante nos presentó un trabajo en el que ella empezó a multiplicar los números y luego dijo que el máximo posible era 225 y se encuentra multiplicando 15 por 15 y la suma pues también nos da 30. Pero no hubo la argumentación, simplemente nos dijo el máximo posible es tal, solamente eso. Entonces, bueno, después de que se da la mediación, otros estudiantes empiezan a convencernos y uno de ellos nos dice que hacemos una tabla que vaya del 29 para abajo, tal como la que se presentó hace un momento, y en esa tabla vamos a multiplicar con los números enteros positivos y el número que tenga la multiplicación más alta será nuestro producto máximo posible. Y en ese caso sería el 15, ya que la suma da 30 y el producto da 225. Aquí trataron de explicarnos un poquitico más el procedimiento que siguieron. Otro estudiante nos dice que sumamos 15 y 15 y el resultado nos da 30. Y al multiplicar 15 por 15 el resultado nos da 225. Al hacer la multiplicación con otros números, el resultado era menos. Ahora, en una cuarta fase, presentamos varios registros semióticos y el docente explicitó la solución de algunos de ellos para que los estudiantes luego pudieran escoger, bueno, ante estas maneras de resolver el problema, ustedes cuál trabajarían. Los registros que se presentaron son los siguientes. Teníamos un registro tabular, similar al que habían presentado los estudiantes. Luego tomamos esos datos y los graficamos y les mostramos cuál era la curva. Esto lo hicimos en GeoGebra. Les presentamos un sistema de ecuaciones, les mostramos cómo lo podían resolver. También lo hicimos de la parte geométrica, aprovechamos y recordamos el concepto de semiperímetro. Y también lo hicimos mediante funciones, establecimos una función y su inversa y el punto donde se cruzan es exactamente la solución de este problema. Entonces luego les hicimos una encuesta, esto lo tabulamos y encontramos lo siguiente. Los estudiantes, o al menos el 50% de ellos, prefieren el registro tabular. La segunda opción era el registro algebraico, un 42.9% de ellos lo escogió. La opción 3 no fue utilizada, que era el registro gráfico. Y el otro sistema escogido fue el de sistema de ecuaciones, el de función y su inversa tampoco fue seleccionado por ellos. Algunas respuestas de ellos. La opción que escogí, que era el registro algebraico, me parece que es la más clara de manejar, aunque es un poco compleja. Sin embargo, la opción 1, que es el registro tabular, es más fácil de manejar. Otro nos dice, porque es una tabla que nos muestra claramente la suma y su producto. Y otro nos dice que un sistema de ecuaciones, considero que nos daría un resultado más certero, además de que es una manera un tanto sencilla y corta, y al final una respuesta estética. Pero notamos que el problema para ellos era nuevo y ellos prefieren, a pesar de que es mucho más largo, moverse con el registro tabular. Entonces, notamos que esa visión de competencia como un saber hacer está muy impregnada en ellos y hay que hacer el trabajo para que ellos trabajen de manera eficaz. A pesar de que uno de ellos reconoce que hay otras maneras más fáciles, requiere pensárselo de otra manera. Entonces, hay cierta resistencia de ellos en tratar de moverse entre los diferentes registros. Otro de los resultados, notamos que hay una preferencia hacia los registros 1 y 2, con preferencia en el registro 1, que para ellos son más claros para la presentación de los resultados. Así implican hacer más cuentas. Notamos también esas dificultades para argumentar sus producciones y hay un conflicto al abordar una tarea cuya solución no es inmediata mediante la aplicación de un algoritmo.
Gracias.